Se lo di a Ashley. Ella lo merece más que tú. La voz de Margaret rebosaba de suficiencia a través del teléfono. Después de todo, ella es mi verdadera hija. Mi mano temblaba mientras miraba la caja de joyas vacía. El suave forro de terciopelo donde había descansado el anillo de zafiro vintage de mi abuela, ahora vacío después de 5 años. Soy Victoria Bennett, tengo 32 años, y mi suegra acaba de cruzar una línea que nunca podrá deshacer. Entraste en mi habitación y tomaste el anillo de mi abuela, dije, luchando por mantener la voz firme a pesar de la rabia que burbujeaba dentro de mí. Ese anillo vale $250,000. Margaret, no es tuyo para regalar. Por favor, se burló. ¿El anillo de tu abuela? Sabemos perfectamente que James lo compró para ti, y como él es mi hijo, tengo todo el derecho de darle los tesoros familiares a mi hija. El matrimonio de Ashley es en 3 meses, y ella merece algo significativo. Cerré los ojos y tomé una profunda respiración, contando hasta 10. Margaret nunca me aceptó realmente. No después de 7 años de matrimonio con su amado hijo, James. Para ella, yo era la mujer interesada que robó a su hijo de la vida que ella había imaginado. Nunca perdía oportunidad de recordarme que Ashley, mi cuñada, era mucho más digna de ser parte de su familia. Lo que Margaret no sabía, lo que solo James y yo sabíamos, era que el anillo había pertenecido a mi abuela. Era su posesión más preciada, un raro zafiro salín heredado de generación en generación. Ella me lo dio en su lecho de muerte, pidiéndome que lo mantuviera dentro de la familia. Margaret, ese anillo tiene un certificado de autenticidad y una historia bien documentada. No es solo una baratija, es el legado de mi familia. Traté de razonar, aunque sabía que sería en vano. Ella se rió, un sonido frío por teléfono. ¿Legado? ¿Tu familia? No me hagas reír, Victoria. Todos saben que tu familia no valía nada hasta que James apareció. Además, Ashley ya lo llevó a Caracal para que se lo ajustaran. No hay nada que puedas hacer ahora. Mi estómago se hundió. Caracal, el joyero exclusivo donde mi abuela había guardado su colección durante décadas, donde el propio señor Caracal había documentado personalmente la historia del anillo y conocía cada detalle. ¿Enviaste a Ashley a Caracal? No pude evitar sonreír, sabiendo que Margaret no podía verlo. Claro, solo lo mejor para mi hija. Ella está allí ahora, ajustándoselo. A diferencia de ti, ella tiene manos delicadas que merecen una pieza tan hermosa. Miré la hora, 2:15 de la tarde. El señor Caracal estaría en la tienda ahora, atendiendo a clientes. Gracias por avisarme, Margaret. Has sido de gran ayuda. ¿Qué quieres decir con? Colgué antes de que pudiera terminar. Mis manos estaban firmes ahora mientras marcaba el número de Caracal. La recepcionista reconoció mi nombre de inmediato. Ser la nieta de uno de sus clientes más valiosos tenía sus ventajas. Señora Bennett, el señor Caracal estaba a punto de llamarla. Está con una joven que dice ser su cuñada, hablando sobre el zafiro salín. Sí, soy Amanda. ¿Podría conectarme con él? Es urgente. Un momento después, la voz cálida del señor Caracal llenó la línea. Victoria, querida, tengo una situación bastante delicada aquí. Lo sé, señor Caracal. Mi suegra tomó el anillo de mi caja de joyas y se lo dio a su hija. Está tratando de hacer pasar por una reliquia familiar de su lado. Ah, dijo, entendiendo la situación. Eso explica la confusión de la joven cuando le pregunté sobre el certificado de autenticidad y la historia del anillo. Ella está convencida de que pertenece a su familia, pero, por supuesto, tengo toda la documentación de la procedencia aquí. De fondo, pude escuchar la voz de Ashley levantándose en protesta. ¿Quiere que les explique la verdadera historia del anillo?, ofreció el señor Caracal, con voz profesional pero con un toque de satisfacción. Conocía a mi abuela desde hacía 40 años y valoraba la integridad en las joyas finas. Sí, por favor, y señor Caracal, mi esposo debería llegar en unos 10 minutos. Estaba más cerca cuando lo llamé. Perfecto, estoy seguro de que esto se resolverá tan pronto como él llegue. Colgué, hundiéndome en mi silla, el adrenalina corriendo por mis venas. 7 años de los sutiles desprecios de Margaret, sus constantes esfuerzos por socavar mi matrimonio, su favoritismo hacia Ashley, todo había llevado a esto. Mi teléfono vibró con un mensaje de James. Ya casi estoy. ¿De verdad rompió en nuestro dormitorio? Respondí simplemente, sí. El señor Caracal tiene las grabaciones de seguridad de la última visita de la abuela, cuando documentó la transferencia del anillo a mí. La respuesta de James llegó rápido. Es hora de que mamá enfrente las consecuencias. Sonreí, imaginando la cara de Margaret cuando se diera cuenta de lo mucho que su plan había fallado. El anillo no solo tenía un gran valor,
estaba documentado, certificado y legalmente era mío. Más importante aún, sus acciones habían llevado a James al límite. Mi teléfono volvió a sonar, el número de Margaret. Dejé que pasara al buzón de voz. El verdadero espectáculo estaba a punto de ocurrir en Caracal. A veces, la mejor forma de venganza es dejar que las propias acciones de las personas expongan su verdadera naturaleza. Los eventos en Caracal se desarrollaron exactamente como lo había anticipado. James me llamó durante su trayecto a casa, su voz tensa con ira apenas contenida. Debiste ver la cara de mamá cuando irrumpió en la tienda, dijo. Estaba toda indignada, exigiendo saber por qué estaban cuestionando la autenticidad del anillo. Entonces el señor Caracal sacó los papeles certificados. Pude imaginarlo perfectamente. ¿Cómo reaccionó? Al principio trató de decir que el anillo no podía ser una verdadera reliquia familiar, que tu abuela debió haberlo comprado recientemente. Ahí fue cuando el señor Caracal mostró las grabaciones de seguridad de hace 5 años. Sonreí, recordando ese día. Mi abuela, elegante incluso en sus últimos meses, había insistido en documentar la transferencia del anillo. La documentación es clave, Victoria, me había dicho. Las joyas finas conllevan una gran responsabilidad. ¿Y luego qué pasó?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El señor Caracal les mostró toda la historia del anillo, fotos, certificados, documentos de seguro, todo. Mamá empezó a desinflarse, pero Ashley se derrumbó, empezó a llorar, diciendo que su boda estaba arruinada y como siempre te elegía a ti antes que a la familia. ¿Y qué le dijiste? Hubo una pausa, y pude escuchar el peso en la voz de James. Les dije que tú eres mi familia, y que romper en nuestro dormitorio y robar tu herencia era imperdonable. Mamá trató de decir que solo intentaba ser justa, dándole a Ashley algo especial. Déjame adivinar, ¿no vio nada malo en tomarlo? Oh, esto se pone mejor, dijo James, con voz amarga. De hecho, dijo, no es robar si es familia. Ahí fue cuando el señor Caracal mencionó que estaba legalmente obligado a reportar el robo de joyas de más de $100,000. Me enderecé. ¿De verdad dijo eso? Lo dijo, explicó, muy educadamente, que aunque prefería manejarlo de forma privada, tenía obligaciones éticas como joyero certificado. La cara de mamá se puso tan pálida que pensé que iba a desmayarse. Continuó James. Fue satisfactorio, pero aún me sentí un poco incómodo. ¿Cómo reaccionó Ashley? Entregó el anillo inmediatamente, de repente muy ansiosa por salir de la situación. Dijo que no tenía idea de que realmente era de tu abuela, que mamá le había dicho que era una pieza de James. Eso coincidía con lo que sabía de Ashley. Era consentida y creída, pero no maliciosa. Eso era todo obra de Margaret. La mejor parte, añadió James, fue cuando el señor Caracal sacó un segundo set de documentos, fotos del anillo de compromiso de mamá, el que vendió hace 20 años. Resulta que ese era el verdadero tesoro familiar por el que debería haberse preocupado. Me quedé sin aliento. ¿Qué? Sí, aparentemente vendió el anillo de compromiso de mi abuela cuando papá estaba enfermo. Nunca le dijo a nadie. Ha estado usando una réplica todos estos años, pretendiendo que era el original. El señor Caracal lo reconoció en cuanto ella entró hoy, porque él manejó la venta. La ironía era casi perfecta. Margaret, que me había pasado años acusándome de ser una cazafortunas, había vendido en secreto la reliquia de su propia familia. ¿Cómo reaccionó Ashley? Se fue, simplemente agarró su bolso y salió. Mamá intentó seguirla, pero Ashley le dijo que se alejara. Creo que el anillo fue la gota que derramó el vaso. Pude escuchar el dolor en la voz de James. A pesar de sus problemas, seguía siendo su familia la que se estaba desmoronando. Lo siento por cómo terminaron las cosas, dije suavemente. No lo sientas. Mamá ha estado cruzando límites durante años. Necesitaba enfrentar las consecuencias eventualmente. Hizo una pausa. El señor Caracal está guardando el anillo en la caja fuerte por ahora. Sugirió limpiarlo e inspeccionarlo profesionalmente. Buena idea, dije, girando mi anillo de bodas. ¿Qué pasa ahora? Ahora, mamá tiene que lidiar con el hecho de que todos saben lo que hizo, tanto hoy como hace 20 años. Papá va a estar devastado, y Ashley tendrá que encontrar algo más que ponerse en su boda. Después de colgar, me quedé sola en nuestra casa silenciosa, procesando todo. Margaret había jugado demasiado fuerte, y ahora las consecuencias se estaban extendiendo. Años de mentiras y manipulaciones se desmoronaban, todo porque no pudo resistir un último intento de poder. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Ashley. Lo siento mucho, no sabía que era el anillo de tu abuela. Mamá dijo, bueno, no importa lo que dijo, debería haberle preguntado a James directamente.
Miré el mensaje, considerando mi respuesta. Ashley había sido cruel durante los años, pero siempre siguiendo el ejemplo de Margaret. Tal vez esta era una oportunidad para el cambio. ¿Te gustaría tomar un café mañana? Solo nosotras, respondí. Su respuesta fue inmediata: sí, por favor, hay mucho que necesito decirte. Otro mensaje apareció. Este era de Margaret. Casi lo ignoré, pero la curiosidad ganó. Dentro estaba una sola línea. Solo estaba tratando de hacer las cosas bien para mi hija. Pensé en mi abuela, su insistencia en hacer las cosas correctamente, en saber lo que importaba, en proteger lo que era valioso. Miré el mensaje de Margaret nuevamente y escribí: no, estabas tratando de tomar algo que no te pertenecía. Las consecuencias son tuyas que enfrentar. Luego bloqueé su número y me levanté para hacer la cena. James estaría en casa pronto, y teníamos mucho de qué hablar. 3 meses después, estaba sentada en un pequeño café, esperando a Ashley. Hoy se suponía que era el día de su boda, pero la había pospuesto indefinidamente después de todo lo de Margaret. La puerta hizo sonar una campanita y Ashley entró. Se veía diferente, su apariencia usualmente pulida reemplazada por una coleta casual y poco maquillaje. Gracias por reunirte conmigo, dijo, deslizándose en la silla frente a mí, especialmente hoy. ¿Cómo estás?, le pregunté. Soltó una pequeña risa. Mejor de lo que esperaba. Tom y yo seguimos juntos, pero estamos tomando las cosas con calma. Resulta que la prisa por casarnos era más por la presión de mamá que por lo que queríamos. El mesero nos trajo los cafés, y nos sentamos en silencio cómodo por un momento. Los últimos meses han cambiado muchas cosas, dijo Ashley de repente. Papá está vendiendo la casa. Después de enterarse del anillo de la abuela, comenzó a investigar sus finanzas. Resulta que mamá ha estado ocultando más que solo ventas de joyería. Asentí. James me había contado sobre las tarjetas de crédito ocultas, las deudas de juego y las cuentas de jubilación drenadas. El robo de Margaret había abierto una caja de Pandora de engaños. ¿Cómo está tu papá? Mejor, ahora que ha tomado el control. Se está quedando con el tío Mike mientras pasa el divorcio. Revolvió su café distraídamente. Mamá no lo está manejando bien. Sigue diciendo que todos la hemos abandonado, que solo trataba de darme la boda que ella nunca tuvo. ¿Y qué opinas de eso? Ashley me miró a los ojos. Creo que ha estado mintiéndose a sí misma tanto tiempo que ya no sabe cómo parar. El anillo fue la gota que derramó el vaso. Enterarme de que vendió el anillo de la abuela. Sacudió la cabeza. Eso cambió todo para papá. Pensé en el padre de James, un hombre callado opacado por la dominancia de Margaret. Enterarse de la venta del anillo de su madre había despertado algo en él. ¿Has sabido algo de ella últimamente?, pregunté. Está quedándose con su hermana en Florida. Me manda mensajes diarios sobre cómo todos vamos a arrepentirnos de tratarla de esta manera. Ashley suspiró. Lo curioso es que posponer la boda fue lo mejor que pudo haber pasado. Tom y yo realmente estamos hablando sobre lo que queremos, no sobre lo que mamá cree que deberíamos tener. El café se estaba llenando con la multitud del almuerzo, pero sentía que el mundo exterior se había desvanecido. Victoria, dijo Ashley, con voz seria, de verdad lo siento, no solo por el anillo, sino por todo. La forma en que te traté, las cosas que dije. Estaba siguiendo el ejemplo de mamá, pero eso no es excusa. Gracias, dije simplemente. Eso significa mucho. Ella metió la mano en su bolso y sacó una pequeña caja. La encontré cuando estábamos limpiando la casa. Creo que deberías tenerla. Dentro había una caja de joyería de terciopelo gastada. Cuando la abrí, encontré viejas fotografías de mi abuela, siempre con el anillo de zafiro. Mamá debe haber tomado estas cuando se llevó el anillo. También hay una carta, de tu abuela. Mis manos temblaban ligeramente mientras desdoblaba el papel amarillento. La elegante caligrafía de mi abuela llenaba la página, detallando la historia del anillo, su legado y la fortaleza de las mujeres que lo habían usado. Guarda esto para mí, dijo Ashley suavemente. Tal vez algún día se lo compartas a tu hija. Cuando llegué a casa, James estaba en la cocina preparando la cena. El anillo, ahora limpio y asegurado, descansaba en su nuevo hogar, una caja fuerte en la pared que habíamos instalado después del incidente. ¿Cómo estuvo el café con Ashley?, preguntó. Bien, muy bien, en realidad, ella ha cambiado mucho desde que todo pasó. Le mostré la caja de fotografías. Él las miró cuidadosamente. Mamá intentó borrar la historia de tu familia, pero al final, expuso sus propias mentiras. A veces, las peores acciones de las personas sacan lo mejor de los demás, dije, pensando en cómo esta crisis había fortalecido algunos lazos familiares y roto otros. James me abrazó. Mamá llamó otra vez hoy. Dejó un mensaje de voz diciendo que ha cambiado, que quiere hacer las paces.
¿Y qué piensas de eso? Creo que las acciones hablan más que las palabras. Ella ha tenido años para elegir diferente, para tratarte con respeto. Una crisis no cambia lo que es. Asentí y me apoyé en su abrazo. El anillo era más que una joya, se había convertido en un catalizador de la verdad, sacando a la superficie secretos que habían estado enterrados por mucho tiempo. Tu abuela estaría orgullosa, dijo James, besando mi frente, no solo por cómo protegiste el anillo, sino por cómo manejaste todo después. Mirando las fotografías extendidas sobre nuestra mesa de cocina, vi generaciones de mujeres que habían usado el anillo de zafiro, cada una añadiendo su propia historia a su legado. Margaret había intentado robar esa historia, pero al hacerlo, solo había demostrado porque nunca estuvo destinada a formar parte de ella. A veces, las cosas más valiosas que heredamos no son las que se pueden robar, son la fuerza, la sabiduría y la gracia, transmitidas de generación en generación. Nadie puede arrebatar eso, ni siquiera Margaret. Gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo, mantente asombrado.